Bienvenido a tu curso Revive tus estudios. Vamos a platicar sobre lo que es la biología, ¿sí? De acuerdo a lo que ya hemos planteado inicialmente en las sesiones previas. Recordar que la biología estudia los seres vivos, ¿sí? Y que existen distintos niveles de organización de los seres vivos, ¿sí? Esos niveles pues nos dicen que los seres vivos están formados, como toda la materia, por átomos. ¿Qué tipo de átomos? Los átomos de los que está constituido un ser vivo son de carbono, de hidrógeno, de oxígeno, de nitrógeno, en un 95%, ¿sí? El 5% restante pues son otros elementos químicos. La materia biológica también se puede estudiar a nivel de moléculas, que en el caso de la biología pues, se les llama biomoléculas. ¿Cuáles son esas biomoléculas? Son los azúcares, las grasas, las proteínas, los ácidos nucleicos y otros componentes, ¿sí? En ellos, como podrán ver por ahí en alguna parte de la lámina, pues hay carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la composición esencial de los seres vivos. Muy bien, ahora las biomoléculas forman células y las células son las unidades estructurales de un ser vivo. Una célula como unidad estructural tiene ciertas partes y cada una de esas partes realiza alguna función, ¿sí? Es decir, si un ser vivo respira, las células también respiran. Si un ser vivo digiere, las células también digieren. Para eso tienen organelos, ¿sí? Organelos especializados en la digestión, en la respiración, en la circulación de sustancias, etc. En los seres vivos pluricelulares, muchachos, ¿sí? El siguiente nivel de estudio son los tejidos. Un tejido es un conjunto de células que realizan una función particular, una función específica. Existen tejidos en los organismos pluricelulares, especialmente en los animales, como el tejido conectivo, el epitelial, el muscular, el nervioso, ¿sí? Y el siguiente nivel de organización para los organismos pluricelulares es el de órgano. Órganos son cosas como un pulmón, como el hígado, como los riñones, o en una planta, pues, la hoja, el tallo, son órganos. Los sistemas de órganos pues están agrupados según el organismo, ¿sí? Pueden ser, pues sí, esos sistemas o aparatos. Y el conjunto de sistemas o aparatos pues, constituyen un individuo como tal. Hasta ahí se puede considerar que están mencionados los niveles de organización biológica. Posteriormente, muchachos, siguen los niveles de organización ecológica. Los niveles de organización ecológica pues comienzan con la población. Aquí podemos ir aplicando la definición de conjunto de, a partir del tejido, les dije conjunto de células. El sistema es un conjunto de órganos, ¿sí? ¿Qué es una población? Una población es un conjunto de individuos de la misma especie. Podrán ver ahí, por ejemplo, una población de elefantes. El siguiente nivel es una comunidad. La comunidad es una diversidad de poblaciones, un conjunto de poblaciones, varias. Aquí en la lámina pues nos ponen un conjunto de elefantes, de, no sé, antílopes, jirafas. Eso es una comunidad, todas las poblaciones que ocupan un ecosistema. El ecosistema pues es el espacio físico que comparte la comunidad. Un ecosistema es, pues recuerdan, un pantano, un lago, un desierto, ¿sí? Un bosque, etcétera, ¿sí? Bueno, por ahí nada más mencionar que en el caso del ser humano pues hay aparatos y sistemas, ¿sí? Algunos son aparatos porque los órganos en su conjunto cumplen funciones diferentes. Cada órgano cumple una función distinta
y en un sistema todos los órganos y todas las células cumplen la misma función. Bueno, ahora hagamos un poquito de énfasis en las células. Acuérdense que las células tienen varios organelos, ¿sí? Y que cada organelo realiza una función particular, ¿sí? Por ejemplo, por mencionar 3 ejemplos de organelos, la membrana celular o membrana plasmática, como lo tenemos ahí en nuestra lámina, pues es una zona de ingreso y salida de sustancias. La membrana plasmática hace eso, regula qué entra o qué sale de la célula. O por ejemplo las mitocondrias, no olvidar que las mitocondrias realizan la función de la respiración, y no olvidar que la respiración es la transformación de los nutrientes, esas biomoléculas que mencionamos en la lámina previamente, en energía química. ¿Qué usan las mitocondrias para realizar esa transformación? Oxígeno. O por ejemplo en el caso de la lámina ilustrada aquí, los cloroplastos realizan una función equivalente a las mitocondrias, obtener energía, ¿sí? Pero en el caso de los cloroplastos lo hacen de lo que la planta absorbe del suelo, ¿sí? El agua y los minerales, ¿sí? La lámina que tenemos al frente pues es una lámina de una célula vegetal, ¿sí? Y bueno, hicimos énfasis en esos organelos porque una célula vegetal tiene tanto mitocondrias como cloroplastos. Una célula animal solo tiene mitocondrias, es decir, todo lo que sea vegetal tiene cloroplastos, todo lo que no sea vegetal en el mundo de los seres vivos nada más tiene mitocondrias. Bueno, por ahí se mencionaron algunos otros organelos, ¿verdad? De los cuales, bueno, ya podrán ustedes repasar por su cuenta. Muy bien, la biodiversidad. ¿Qué es la biodiversidad de acuerdo a la lámina presentada? Pues es el conjunto, ¿sí?, total de seres vivos en el planeta, ¿sí?, desde el organismo más simple unicelular hasta el más grande que se les ocurra, no sé, una ballena, un ahuehuete, un árbol de 30 o 40 metros de altura. Eso se llama biodiversidad, ¿sí? Y la pregunta es, ¿para qué sirve conocerla? ¿Sí? Se conoce la biodiversidad, muchachos, para entender, ¿sí?, por ejemplo, la función de cada organismo en su ecosistema. Eso sería un asunto que aborda la ecología. Pero, por ejemplo, la biodiversidad para fines comunes, ¿sí?, consiste en ubicar, por ejemplo, dentro de la biodiversidad, qué tipo de organismos son para uso alimenticio, por ejemplo, ¿sí?, qué tipo de vegetales son comestibles, qué tipo de peces son comestibles, qué tipo de mamíferos o de otro tipo de organismos animales son comestibles, ¿sí?, qué tipo de vegetales son medicinales. Para eso sirve conocer la biodiversidad, ¿sí? También para fines utilitarios, como de qué madera obtengo mejor provecho, qué madera es más resistente en el caso de hablar de árboles, o qué animal me provee de algún tipo de piel especial, ¿verdad? ¿Sí? Para eso y para otras cosas más sirve conocer la biodiversidad, ¿sí? Ahora, ¿cómo se estudia, muchachos? La biodiversidad de los seres vivos, ¿sí?, se estudia a partir de la clasificación de los mismos, ¿sí? Deben recordar que todo conocimiento que el ser humano adquiere, previamente lo clasifica, ¿sí? Nada se enseña en desorden, o algo aquello de lo que quieras aprender, no puedes manejarlo en desorden, tienes que irlo organizando. El ser humano organiza y trata de entender el mundo natural de los seres vivos desde antes de Cristo. Sin embargo, ¿sí?, las primeras clasificaciones útiles y científicas para los seres vivos pues surgieron en el siglo XVIII con un personaje de nombre Carlos de Linneo, ¿sí? Linneo, muchachos, estableció
una serie de categorías, así se les llama, de clasificación, desde la más general, que es el reino, hasta la más específica o particular, que es la especie, ¿sí? Si ustedes van a un zoológico, van a encontrar la ficha que identifica ese animalito que están viendo, algunas de esas categorías, ¿sí? El reino, por ejemplo, es el bloque o la categoría que abarca a todos los seres vivos con características generales comunes, ¿sí? Por ejemplo, el reino vegetal, ¿qué características generales comunes tienen? Pues se nutren de la tierra, son de color verde generalmente, producen hojas, esos son características comunes, ¿sí? Después viene la división o filo también se le llama, muchachos. La división o filo es, hagan de cuenta, agrupa a un grupo de organismos con una sola característica en particular, ¿sí? Por ejemplo, el filo de los vertebrados, ¿a qué abarca? Pues a los animales con huesos, nada más. La única característica en común son los huesos, ¿sí? Pero dentro de los vertebrados hay organismos que difieren de los otros. Por ejemplo, en la clase. ¿Qué es la clase? La clase, en el caso del ejemplo mencionado, el ser humano, por ejemplo, pertenece a la clase mamíferos, ¿sí? O sea, animales con huesos, pero además con glándulas mamarias. Y después vienen otras categorías como el orden, la familia, el género y la especie. Esa es una manera de presentarlo. La otra está señalada aquí a la derecha. Entonces, tenemos dos formas de ver las categorías taxonómicas, ya sea en forma de pirámide, de lo general a lo particular, o en forma descendente, igual de lo general, el reino hacia la especie, ¿sí? Ahora bien, esa biodiversidad pues incluye un estudio más profundo que se realizó hacia 1970, ¿sí? Había ciertos conflictos por ahí a la hora de ubicar a ciertos organismos dentro de uno u otro reino. Robert Whittaker propuso la clasificación de los seres vivos en 5 reinos, ¿sí? Desde el reino animal hasta el reino monera. Bueno, muy rápidamente, el reino animal, la palabra anima quiere decir alma o quiere decir movimiento, ¿sí? Incluye a todos los organismos pluricelulares con movimiento y con ciertas características en sus células. Las células de los animales tienen núcleo. Después tenemos el reino planté o plantae, como dice ahí. La palabra planté quiere decir fijarse o adherirse, es decir, reino de organismos que están adheridos a algún sustrato. Incluye todos los vegetales con características celulares también, como que tienen, sus células tienen núcleo, ¿sí? Después el reino fungi, la palabra fungi viene de spongus, que quiere decir esponja, abarca a todos los hongos, ¿sí? Desde los unicelulares que crecen en una tortilla hasta un champiñón o algo por el estilo. El reino protista incluye microbios, muchachos, organismos unicelulares, ¿sí? Cuya característica fundamental es que aunque son unicelulares, esa célula tiene núcleo, ¿sí? Son los primeros, pro quiere decir primero, primeros organismos cuya célula desarrolló un núcleo. Y finalmente el reino monera, la palabra monera quiere decir único, es el único reino de seres vivos cuyas células no tienen núcleo. A eso alude la palabra monera, ¿sí? Bueno, los protistas y los moneras ambos son microbios, ¿sí? La diferencia es que en los protistas las células tienen núcleo, por ejemplo las amibas, ubíquenlas como protistas, y en los monera las células no tienen núcleo. Aquí incluimos ahí para que no se les olvide a las bacterias. Ahora bien, ¿cómo se produjo la biodiversidad de los seres vivos? Bueno, pues tan sencillo como que la biodiversidad la va produciendo dos factores. Uno, la reproducción, muchachos, y otro, la evolución, ¿sí? La evolución, bueno, se fue dando
gracias a un mecanismo de selección natural, ¿sí? La naturaleza fue eligiendo a los organismos mejor diseñados, mejor adaptados a su medio, y la reproducción fue favoreciendo que de esos organismos elegidos se fueran dando las mejores descendencias, ¿sí? Por ejemplo, tenemos ahí en la lámina lo que fue el caballo hace 60 millones de años y lo que es el caballo actual. En el transcurso de una y otra generación, en millones de años mencionados ahí, la reproducción fue dejando descendencias cada vez mejores y la selección fue igual haciendo una depuración de aquellos que en un momento dado ya no funcionaban, los extinguió y fueron quedando los más aptos, ¿sí? Y finalmente, ¿cuáles son los dos procesos para que los seres vivos evolucionen? Bueno, antiguamente se entendía que la selección natural nada más, ¿sí?, elegía a los mejores, no los más fuertes, los mejores que en un momento dado pueden ser mejores en muchos sentidos, no necesariamente con fuerza física, pero no se sabía qué iba favoreciendo esa mejoría. Hoy en día se sabe que al momento en que las especies son seleccionadas por la naturaleza, su ADN de esas especies va haciendo los juegos de azar necesarios para que las especies vayan mejorando. Entonces, ¿cuáles son los dos procesos que involucran la evolución de los seres vivos? Pues la selección natural, primero para elegir a los más aptos, y posteriormente la genética para mantener esa línea de evolución constante. Bueno, esta es entonces la situación que tenemos que recordar en torno a los seres vivos.